absorbida por Rusia, que creó los Gulag, y luego los alemanes, que crearon los campos de concentración. Y en esos campos de concentración o de exterminio, los presos se convertían en esclavos. Lo mismo pasó en Rusia. Los presos de Stalin, que fueron 20 millones de seres humanos seleccionados con nombre y apellido, fueron a parar en esos Gulag y construyeron la gran línea férrea transsiberiana, muriendo y sin salario, sin nada, solamente trabajando como esclavos. Se retornó a la esclavitud. Fue una forma de esclavitud que permitió a Rusia desarrollar toda la infraestructura monumental que ahora tiene. Pero esto de las consultas populares y de las elecciones se convirtieron en una trampa que para muchos se ha convertido en una trampa mortal. Vean ustedes cómo Donald Trump gana las elecciones y luego decide dar un golpe de Estado contra el Capitolio, que es el que tenía que declarar quién es el que ganó las elecciones. Y que si no lo ponían a él, pues lo mismo. Y lo mismo intentó hacer Bolsonaro. No reconoció las elecciones en Brasil. Ahora, sin embargo, las consultas populares las utilizó Rafael Correa y las elecciones las utilizó en 14 veces. Y en Venezuela, Chávez las utilizó en más de 2 docenas de veces. En las 14 veces que Rafael Correa utilizó la consulta popular o las elecciones, primero convirtió al país, Alianza País, en el partido más grande del Ecuador, cuando desde su origen el principio fundamental con el que él llegó a la presidencia fue el de luchar contra la partidocracia, es decir, contra el poder de los partidos políticos. Pero convirtió a su partido en el mayor partido de la historia de Ecuador. Más de 1,5 millones de afiliados. Muy lejos de lo que tiene Pachacute o de cualquier otro partido de Ecuador. Pachacute no tiene más de 15,000 miembros. Entonces, este país, que inclusive carnetizaba a cada uno de sus miembros, yo fui uno de esos que se carnetizó, se convirtió en el partido dominante del país, pero en una consulta popular decidió quebrantar la misma constitución que había creado y que impedía la reelección por más periodo de tiempo que 2 mandatos. Y en el momento en que se le ocurrió esa idea, porque allá en Alemania la primera ministra pues ya llevaba décadas, o porque también estaba Putin con la misma idea de prolongarse indefinidamente, porque Chávez hizo lo mismo en Venezuela, se prolongó indefinidamente, porque Ortega hizo lo mismo en Nicaragua, porque el Partido Comunista en Cuba también tiene la reelección indefinida. Entonces, Estados Unidos, que como principio y como dogma tiene que haber sucesión presidencial. No puede un individuo perpetuarse en el poder. Tiene que haber renovación, tiene que haber cambio. Y eso, principio fundamental de los norteamericanos, es la más clara representación del derecho de los seres humanos a elegir y ser elegidos, es decir, a vivir la libertad. Ante esto, los indígenas protestaron, se opusieron, el partido Alianza País se fracturó, y la fractura de Alianza País mostró que Alianza País se había convertido en una guarida de traidores, leguleyos, intelectuales, mentirosos, tramposos, encabezados por Lenín Moreno, que no tuvo ningún escrúpulo en convertirse en un vende patria. Porque de inmediato, cuando gana una consulta popular mediante la cual logra apropiarse del poder ejecutivo, ya tenía el poder ejecutivo, se apropia del poder de control, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Luego se apropia del Consejo Electoral, con lo cual logra
neutralizar las aspiraciones de Correa para ser reelecto presidente e inclusive le neutraliza su participación como partido en las elecciones anteriores. Logra apropiarse de la Corte Suprema de Justicia y lo hace increíblemente utilizando mujeres indígenas y negras a las que Correa les ayudó a surgir. Y convierte y además la Corte Suprema de Justicia se dedica a la tarea fundamental, no de perseguir los delitos comunes, sino a perseguir los delitos políticos y a los correístas. Consigue meterle a Glass a la cárcel, consigue una sentencia contra Correa y le prohíbe a Correa de por vida participar en la vida pública de Ecuador. Esto se suma al hecho de que la consulta popular hecha por Lenín Moreno comienza esta consulta popular aparentemente inocente, en la que la pregunta que hizo Lenín Moreno era si a los profesores que habían cometido delitos sexuales contra los estudiantes ecuatorianos se les debía o no sancionar, porque ellos habían encontrado la manera de demorar los juicios y estos prescribían. Entonces, la norma fue: vamos a evitar que los juicios por acoso sexual de los profesores prescriban. ¿Ok? ¿Y por qué se llegó a ese punto? Porque, a pesar de que Rafael Correa hizo una revolución educativa, creó centenares de escuelas y colegios del milenio, no pudo controlar que el MPD, el partido de la izquierda marxista, leninista, maoísta, financiado inclusive por China, Rusia y Cuba, que les daba hasta becas a los profesores para ir a estudiar en esos países, los entrenaba ya, no convirtieran a la educación en un medio de extorsión a estudiantes, padres de familia y al Estado ecuatoriano. Exigían salarios, vacaciones, etcétera, etcétera, mediante huelgas. A los estudiantes les exigían dinero a cambio de calificaciones y a las chicas les exigían sexo a cambio de calificaciones, de pases de año. Esta corrupción se volvió masiva y por eso vino esta consulta popular. Y vale señalar que el MPD se apropió de los sindicatos de la educación, no solamente en las escuelas y colegios del Estado, también en las universidades. Por ahí empezó y se volvió también la dueña de los sindicatos públicos, de todos, de médicos, de trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, del seguro social campesino. Se apropió y convirtió a todos los lugares donde ellos ejercían el poder en sistemas de extorsión y explotación. Este mecanismo llevó a una consulta popular para sancionar a los profesores. Y esa fue la pregunta gancho con la que consiguió ganar en ese momento las elecciones, la consulta popular. Y esa consulta popular al mismo tiempo le permitió, no solamente eso, le permitió traer a los norteamericanos nuevamente a Manta, a Galápagos, y convertirnos a nosotros nuevamente en actores de la guerra al narcotráfico. En este caso era contra la guerrilla de las FARC o las disidencias de las FARC o todos los grupos, entre comillas, irregulares armados de Colombia. Todavía no hablábamos de una guerra contra las pandillas de narcotraficantes, pero se había vinculado a las FARC y a los grupos paramilitares de la frontera Ecuador-Colombia con el narcotráfico, porque los grupos militares de Colombia, luego de que la Unión Soviética desapareció y dejaron de recibir financiamiento de Cuba y de Rusia y de la Unión Soviética, se autofinanciaron mediante el secuestro, mediante el tráfico de drogas y mediante el cobro de sobornos, de chantaje en las carreteras, de vacunas en las carreteras, de permisos de circulación. Así comenzó